Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis todos espectaculares, irradiando buena vibra y listos para sumergirnos en un drama digno de los mejores culebrones turcos. Ya sabéis cómo me gusta a mí con chisme, pasión y un buen café turco para acompañar. Hoy, como ya habéis visto en el título, vamos a adentrarnos como auténticos detectives del corazón, en la intrincada y fascinante historia de una de las parejas más icónicas, queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Ay, el amor! Un amor verdadero que superó la ficción. ¿Una pasión fugaz que nos dejó a todos con el corazón roto? ¿Volverán? ¿Hay esperanza latente entre las cenizas de un romance que parecía destinado a la eternidad? ¿Qué secretos, intrigas y verdades a medias se esconden detrás de esas sonrisas que nos enamoraron en la pantalla? Todo o absolutamente todo, lo vamos a desmenuzar juntos en este vídeo, mis chismosos favoritos. Ya sabéis que aquí en el canal me encanta traeros contenido fresco, jugoso, actualizado y sobre todo con muchísimo cariño. Quiero que os sintáis como en casa, compartiendo confidencias y cotilleos con vuestra amiga virtual. Así que si sois tan fans como yo de Hande y Kerem, si os emocionasteis con cada mirada, cada abrazo y cada beso en Senkalkam, o si simplemente os deleitáis con el drama, la intriga y la pasión que desbordan las telenovelas turcas, este es vuestro vídeo. No podéis perdéroslo. Agarrad palomitas, preparad vuestro té favorito y acomodaos porque esto va para largo. Pero antes de empezar con el salseo, permitidme recordaros lo de siempre, vuestro apoyo es mi combustible. No olvidéis suscribiros al canal, es gratis y me hace muy feliz. Activad la campanita para no perderos ni una sola notificación, porque tengo muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Y por supuesto, dejadme un like si os gusta el vídeo. Cada like es un abrazo virtual que me llena de energía. Además, dejadme vuestros comentarios, opiniones, teorías y conspiraciones. Quiero saber qué pensáis de todo esto. Vuestra participación es fundamental para mí. Y sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el salseo. Que comience el drama. Que suenen los tambores. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por el principio? Me parece lo más lógico, ¿no? Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un romance de cuento de hadas que nació en la pantalla y que, contra todo pronóstico, traspasó la realidad. Todos, absolutamente todos, recordamos cómo nos enamoramos perdidamente de ellos en Senkalkam, ¿verdad? Eda y Serkan, dos almas destinadas a encontrarse, una pareja explosiva, magnética, llena de química, de pasión desbordante. ¡Uf! Solo de recordarlo me entran escalofríos. Era imposible no shippearlos, no desear que ese amor que veíamos en la pantalla se hiciera realidad en la vida real. Era una necesidad imperiosa. Y para alegría, júbilo y delirio de todos nosotros, de ese amor, ese fuego, esa chispa, se hizo realidad. Como por arte de magia. Los vimos juntos, radiantes, felices, enamorados hasta las trancas. Viajando por el mundo, riendo a carcajadas, compartiendo momentos inolvidables que quedaron grabados a fuego en la memoria de todos y cada uno de sus fans. Éramos testigos de un amor de película. Un sueño hecho realidad. Pero como en las mejores telenovelas, como en los dramas más apasionantes, la felicidad, la paz y la armonía no duran para siempre. Siempre tiene que haber un giro inesperado. Un drama que nos haga sufrir. La noticia de su ruptura nos cayó como un jarro de agua helada en pleno invierno. Un shock. Un mazazo en la cabeza. Nadie, absolutamente nadie, se lo podía creer. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Dónde quedó todo ese amor que parecía eterno? Las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas no tardaron en aparecer como setas después de la lluvia, celos enfermizos, agendas profesionales apretadísimas, diferencias irreconciliables, terceras personas en discordia. Se dijo de todo. La verdad es que nunca, jamás, supimos los motivos reales, los detalles íntimos y personales de su separación. Ambos, tanto Hande como Kerem, fueron muy discretos, cautelosos y respetuosos el uno con el otro. Y eso, la verdad, les honra muchísimo. Demuestra su madurez y su profesionalidad. Desde entonces, desde aquel fatídico día en que se anunció su ruptura, la pregunta que todos nos hacemos, la duda que nos corroe por dentro, el anhelo que nos consume es, ¿hay alguna posibilidad, por remota que sea, de reconciliación?
¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos, tomados de la mano, mirándose con esos ojos llenos de amor? Esa es la pregunta del millón. El santo grial de los fans. Y como buena investigadora del corazón, como periodista del chisme, como detective del amor, me he puesto manos a la obra, he movido cielo y tierra, he contactado con mis fuentes más fiables para traeros la información más reciente, jugosa y explosiva sobre este tema. Preparad vuestros corazones porque lo que vais a escuchar os va a sorprender. Primero, antes de aventurarnos en el terreno de la especulación y la esperanza, analicemos la situación actual de cada uno por separado. Examinemos sus vidas, sus carreras y sus corazones. Ande Erçel, nuestra querida, adorada e idolatrada Eda, sigue cosechando éxitos sin parar en su carrera profesional. La hemos visto protagonizando nuevas series que han arrasado en audiencias, convirtiéndose en la imagen de campañas publicitarias de marcas internacionales de renombre. Es una estrella imparable. Una fuerza de la naturaleza. Un icono de belleza y talento. Además, parece que ha encontrado el amor nuevamente. El amor vuelve a llamar a su puerta. Actualmente Ande mantiene una relación sentimental con Hakan Sabank, un empresario turco muy conocido, perteneciente a una de las familias más ricas e influyentes del país. Se les ve felices, enamorados, disfrutando al máximo de su relación. Han viajado juntos a destinos paradisíacos, han compartido momentos especiales con amigos y familiares. Todo parece indicar que Ande está viviendo una etapa muy bonita, plena y feliz en su vida. Y nos alegramos mucho por ella. Por otro lado, Kerem Bürsin, nuestro amado, deseado y admirado Serkan, también está completamente enfocado en su carrera profesional. Ha participado en proyectos internacionales de gran envergadura, demostrando su talento, su versatilidad y su carisma como actor. Kerem es un hombre muy carismático, trabajador, comprometido y apasionado con lo que hace. Siempre lo vemos involucrado en causas sociales, utilizando su plataforma para dar voz a los que no la tienen. Es un hombre con conciencia social, preocupado por el mundo que le rodea. En cuanto a su vida sentimental, Kerem siempre ha sido muy reservado, discreto y celoso de su intimidad. No se le ha conocido ninguna relación oficial desde su ruptura con Ande. Se ha mantenido soltero y dedicado por completo a su trabajo. Un hombre misterioso y enigmático. Entonces, con este panorama, ¿dónde encaja la posibilidad de una reconciliación en todo esto? ¿Es una quimera? ¿Un sueño imposible? ¿Una fantasía de fans desilusionados? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Agárrense que vienen curvas. A pesar de que Ande tiene una relación estable, sólida y aparentemente feliz con Hakan, los rumores, las especulaciones y las esperanzas sobre una posible reconciliación con Kerem nunca han desaparecido por completo. Siguen latentes. Como un fuego que arde bajo las cenizas. Y es que la química, la conexión, la magia que existía entre ellos era innegable. Se notaba a kilómetros de distancia. Era palpable. Además, ambos han mantenido una relación cordial, educada y respetuosa después de su ruptura. Se han seguido mutuamente en redes sociales, se han dado me gusta en algunas publicaciones. Pequeños gestos, detalles sutiles que para los fans más optimistas, son señales inequívocas de que la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada. Una pequeña rendija de esperanza. Y aquí es donde entra en juego el deseo secreto de Ande que mencioné en el título del vídeo. La bomba. El plato fuerte. El secreto mejor guardado. A ver, esto es una especulación basada en fuentes cercanas a Ande, así que tomadlo con pinzas, con mucha precaución. No quiero crear falsas expectativas ni alimentar ilusiones vanas. Pero según estas fuentes, Ande, a pesar de estar feliz, enamorada y contenta con Hakan, nunca ha olvidado por completo a Kerem. Parece que guarda un cariño especial por él, un recuerdo imborrable de todo lo que vivieron juntos, de la conexión tan fuerte, profunda e intensa que tenían. Al parecer, Ande en el fondo de su corazón, desearía que las cosas hubieran sido diferentes entre ella y Kerem. No sé si me explico. No es que quiera dejar a Hakan e ir corriendo a los brazos de Kerem, pero sí que le gustaría mantener una relación de amistad más cercana, sincera y honesta con él. Una amistad que trascienda el pasado. Esto obviamente es una información que no está confirmada oficialmente. Es un rumor, un cotilleo que circula por los círculos cercanos a Ande.
Pero si es cierta, podría abrir la puerta a una posible reconciliación en el futuro. ¿Quién sabe? A lo mejor con el tiempo Andy y Kerem logran superar sus diferencias, perdonar sus errores y retomar su relación, ya sea como amigos o algo más. Soñar es gratis. La esperanza es lo último que se pierde. Además hay otro factor importantísimo a tener en cuenta, la opinión, el deseo y la presión de los fans. La legión de seguidores de Andy y Kerem es inmensa, global, apasionada y muy vocal. Los fans siguen shippeando a la pareja, continúan creyendo en su amor y sueñan con verlos juntos nuevamente. Constantemente inundan las redes sociales con mensajes de apoyo, edits de fotos y vídeos, fanfics románticos, pidiendo a gritos una reconciliación. Es una campaña masiva. Y a veces la presión de los fans, el clamor popular, puede influir, de una forma u otra, en las decisiones de los famosos. El poder de los fans es inmenso. Pero seamos realistas, pongamos los pies en la tierra. La reconciliación no es algo que dependa únicamente de los deseos de Andy o de la presión de los fans. Depende de muchos factores, de si ambos están dispuestos a perdonar y olvidar el pasado, a dejar atrás los rencores y los resentimientos, de si sus agendas profesionales les permiten pasar tiempo juntos, de si realmente se siguen amando, de si aún existe esa chispa mágica que los unió en un principio. Es una ecuación compleja con muchas variables. Un puzzle difícil de resolver. También es importantísimo recordar que tanto Andy como Kerem son personas de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, con derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad con quien ellos elijan. No podemos presionarlos, juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, respetar su intimidad y apoyar sus carreras. Empatía y respeto ante todo. Ahora bien, vamos a analizar con lupa algunos de los momentos clave, los puntos críticos que podrían haber influido en su ruptura. Una de las cosas que más se rumoreó, que más se comentó fue la presión mediática a la que estaban sometidos. Andy y Kerem eran constantemente perseguidos por los paparazzi, sus vidas eran expuestas al público sin pudor, sus intimidades eran violadas constantemente. Esto sin duda puede generar mucho estrés, ansiedad y tensión en una pareja. Imaginaos no poder salir a cenar tranquilamente sin que te saquen fotos y las publiquen en todas las revistas del corazón. Debe ser agotador. Asfixiante. Otro factor que se mencionó, que se barajó fue la diferencia de personalidades. Andy es una mujer más extrovertida, espontánea, alegre, sociable y cercana a sus fans. Kerem, por el contrario, es más reservado, introvertido, discreto, reflexivo y celoso de su intimidad. Estas diferencias en un principio pueden ser atractivas, complementarias, pero con el tiempo pueden generar conflictos, malentendidos y fricciones. Además, las agendas laborales de ambos son muy exigentes, demandantes y absorbentes. Andy y Kerem viajan constantemente por motivos de trabajo, trabajan muchas horas al día, tienen compromisos publicitarios, grabaciones de series, eventos sociales. Esto dificulta enormemente la posibilidad de pasar tiempo juntos, de cultivar su relación y de mantener una relación estable y saludable. Pero a pesar de todos estos obstáculos, de todas estas dificultades, la llama de la esperanza sigue viva para muchos fans. Y es que, como dije antes, la química entre Andy y Kerem era innegable, palpable, magnética. Cuando los veías juntos se sentía una energía especial, una conexión única, una magia inexplicable. Y eso es algo que no se puede fingir, que no se puede inventar, que no se puede comprar. Es algo que nace del corazón. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que el tiempo cura muchas heridas, que el tiempo lo pone todo en su lugar. A lo mejor con el paso del tiempo Andy y Kerem han madurado, han aprendido de sus errores, han reflexionado sobre su relación y están más preparados para afrontar una relación juntos. O a lo mejor simplemente han seguido caminos diferentes, han encontrado la felicidad por separado y no tienen ningún interés en retomar su relación. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros como fans podemos seguir disfrutando de su trabajo, apoyándolos en sus proyectos, admirando su talento y soñando con un posible reencuentro. Y, quién sabe, a lo mejor, algún día, nuestro sueño se hace realidad. La fe mueve montañas. Para alimentar aún más la esperanza, para mantener viva la llama de la ilusión, recordemos algunos de los momentos más icónicos, románticos e inolvidables de su relación.
Aquel viaje paradisíaco a Maldivas donde confirmaron su romance con unas fotos preciosas, llenas de amor y felicidad. Aquellas miradas cómplices, llenas de ternura y deseo, en las alfombras rojas. Aquellas entrevistas en las que se dedicaban halagos, piropos y palabras de admiración. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¡Cuánto amor! Y también recordemos los momentos más emotivos, difíciles y conmovedores de su relación. Cuando Ande perdió a su madre, Kerem estuvo a su lado, apoyándola, consolándola y dándole todo su cariño. Ese gesto demostró la profundidad de su amor, la solidez de su relación y la conexión especial que tenían. Es precisamente por estos momentos, por estos recuerdos imborrables que la idea de una reconciliación sigue rondando en la cabeza de muchos fans. La historia de Ande y Kerem es una historia de amor que ha tocado el corazón de miles de personas en todo el mundo. Es una historia que nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que puede superar obstáculos y que puede durar para siempre. Aunque también nos enseña que a veces las cosas no salen como queremos, que las relaciones pueden terminar y que hay que seguir adelante. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Así que sigamos soñando con una posible reconciliación, sigamos apoyando a Ande y Kerem en sus carreras y sigamos disfrutando de la magia de las telenovelas turcas. El amor es el motor del mundo. Y ahora, después de todo este chismecito, después de este análisis exhaustivo, vamos a pasar a las conclusiones. La hora de la verdad. Hemos repasado la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado los posibles motivos de su separación, la situación actual de cada uno y la posibilidad, por remota que sea, de una reconciliación. También hemos hablado del deseo secreto de Ande y de la presión de los fans. Hemos visto que la reconciliación no es algo sencillo, que depende de muchos factores y que requiere de la voluntad de ambas partes. Pero también hemos visto que la esperanza sigue viva y que la magia de su historia de amor sigue inspirando a miles de personas en todo el mundo. En definitiva, la historia de Ande y Kerem es una historia de amor que nos enseña que el amor puede ser hermoso, pero también puede ser complicado. Que las relaciones requieren de esfuerzo, compromiso, comunicación y comprensión. Y que a veces, a pesar de todo, las cosas no salen como queremos. Pero como dije antes, lo importante es seguir adelante, aprender de nuestras experiencias y no perder la esperanza de encontrar la felicidad. La vida sigue. Y ahora, mis amores, quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sois los mejores. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya informado y que os haya dado un poco de esperanza para el futuro. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué opináis de la relación de Ande con Hakan Saban? ¿Qué pensáis de Kerem Bürsin? ¿Cuál es vuestro momento favorito de la relación de Ande y Kerem? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y por supuesto, no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal para no perderos ni una sola notificación. Vuestro apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para vosotros. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si queréis, podéis seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con vosotros. Y sin más que decir, me despido de vosotros con un beso enorme, un abrazo virtual y mucho cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Os quiero. Mua.